Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que estén disfrutando el Simposio Internacional del Suroccidente Colombiano. El día de hoy voy a hablarles sobre un tema que nos compete a todos, que es eh, lo relacionado con las estrategias que podrían reducir el impacto ambiental que nosotros estamos generando a través de nuestro trabajo. Ya no es un secreto para nadie que el tema del calentamiento global es una realidad, pero no solamente eso, sino que adicionalmente tiene unas causas antropogénicas, es decir, es generado o no es explicado solamente por los ciclos del planeta, sino que el impacto de las personas tiene una gran repercusión sobre lo que estamos viviendo en este momento. Voy a hablarles un poquito sobre el panorama actual y qué está sucediendo con los desechos hospitalarios, qué estamos haciendo en este momento en anestesiología y cómo estamos impactando en este tema de las huellas ambientales. Poco hablar de algunos de los medicamentos que usamos normalmente, como los halogenados, otros medicamentos por vía endovenosa, el uso de los plásticos, cómo administrar adecuadamente los recursos y los residuos de los medicamentos y algunas perspectivas. Este tema realmente es un problema crítico en este momento. Vemos cómo en los últimos, prácticamente en los últimos 20 años se ha incrementado casi en 0,5 grados la temperatura. Estamos hablando de que cambios por encima de 1 grado en lo que consideraríamos la temperatura cero o la temperatura basal repercutirían notablemente sobre los casquetes polares, y esto pues tuvo un gran impacto, especialmente en los años 70 y 90, cuando hubo un incremento notable en la industrialización de muchos países emergentes, pero los países de altos ingresos siguen aportando una alta tasa de contribución a esta huella ambiental, lo cual al final pues repercute notablemente sobre la incidencia de la calidad de vida de las personas. Tenemos cada vez más muertes por golpes de calor, pero no solamente eso, sino daños en la flora, en la fauna, que eso sí son realmente bastante impactantes en este momento. Eh, no solamente hemos tenido incrementos, también a lo largo de la historia se ha registrado también microinviernos. Esto fue una época más o menos entre 1200 y 1300 que hubo en algunas zonas de Europa específicamente, en donde hubo un tiempo, una época en donde las temperaturas fueron significativamente bajas, debajo de 1 grado de la media. Y ya entrados en el tema del el impacto generado por los hospitales, pues aunque los hospitales no contribuyen de manera significativa en términos de porcentaje, sí de todas maneras tienen que ver con un problema grande en cuanto a que en este momento estamos atendiendo una gran cantidad de pacientes, se están incrementando los usos de todos estos recursos hospitalarios, y si los fuéramos a comparar con los de una casa, estos recursos tienen un gran potencial de reciclarse y de reutilizarse también. Los quirófanos, entre otras, contribuyen más o menos a un 25 a 30% de los desechos hospitalarios, y este 90% de los desechos que se gestionan en los hospitales se clasifican erróneamente como de riesgo clínico o peligroso, cuando en realidad no lo son. Y en muchas ocasiones, por miedo pues nos llamen la atención, lo desechamos como un residuo peligroso cuando no lo es así. Tenemos un problema grandísimo de reciclaje subóptimo, y estos costos del tratamiento de todos estos residuos que están mal clasificados, pues se están incrementando notablemente y aún impactando más en el calentamiento global y en la huella ambiental que estamos dejando. De ese 25% que generan los quirófanos al 30% de los desechos hospitalarios, anestesia está relacionada con una
producción de estos desechos de un 25%, o sea, una cuarta parte de lo que se consume en quirófanos está relacionado con el manejo de anestesia y podríamos llegar a reducirlo a un 10, a un 15%, es decir, una reducción casi del 50% si hiciéramos lo que deberíamos hacer. De esta manera, pues han nacido una cantidad de iniciativas que tratan de reverdecer el ambiente de quirófanos, es decir, de tratar de hacer un trabajo ecológico en donde los residuos generales, principalmente plásticos, envolturas, los mismos plásticos de jeringas o el rediseño de los mismos paquetes quirúrgicos tendría un punto muy importante de potencial para poder reducir, ya que solamente más o menos en la realidad de lo que producimos, solamente un 20 a 25% sería un residuo clínico que necesitaría un manejo específico. Cuando hablamos de residuos clínicos, de los residuos que realmente necesitan un manejo específico, estamos hablando de los residuos biológicos, los residuos citotóxicos y los residuos radiactivos. Esos son los que realmente deberíamos tratar de manejar y separar completamente de lo que se podría reciclar y clasificar adecuadamente para volver incluso a reutilizar. De estos residuos, específicamente los clínicos, tienen unas posibilidades de tratarse de manera diferente a lo que se está haciendo actualmente, que es en gran parte de los hospitales la incineración. Estrategias como el mismo tratamiento en autoclave, el mismo tratamiento en microondas y otros tipos de esterilización a través de químicos, podría llegar a hacer que todos estos residuos clínicos específicamente que están contaminados con restos de sangre pudieran quedar limpios y pudieran llegar a volverse a procesar. Esto es un tema de impacto que realmente podría llegarse a dar. La gran mayoría de estos malas clasificaciones se dan usualmente en la preparación, que es donde se consume el 80% de los residuos, donde se produce el 80% de los residuos. Es decir, que antes de cirugía nosotros ya hemos abierto la gran mayoría de viales, de bolsas y de equipos que se necesitan. Y en este momento lo que se está pidiendo a la gran mayoría de instituciones y de equipos es que no se abra lo que no se va a utilizar y que se tenga muy en cuenta y sea consciente esta apertura de equipos. Si estos equipos definitivamente que se prepararon, se abrieron y no se utilizaron, no deberían botarse si hay opciones de entregar, volverlos a esterilizar y poderlos de pronto utilizarlos para el futuro o distribuirlos para hospitales que tuvieran menos recursos o para entrenamiento de personas. Esto podría optimizar notablemente hasta un 50% de todas estas cosas que votamos. Normalmente solamente el 15 al 20% lo utilizamos realmente en el procedimiento y recuperación. Y fíjense que de esos porcentajes que yo les muestro acá, casi el 60-70% serían residuos que se podrían procesar, reciclar, reutilizar. Estas fuentes de desecho que son, por ejemplo, en la preparación, nos hablan, y ya está descrito, que incluso hasta el 50% de los paquetes que nosotros abrimos o preparamos o que ya vienen comercialmente hechos, no los utilizamos. Estamos hablando de la misma iodopovidona. Entonces, acá aparece con un sobre este equipo, este kit, y la enfermera adicionalmente nos abre el frasco de iodopovidona. Entonces, es una cantidad de recursos que se botan a la basura, no se reutilizan, la gran mayoría se eliminan, así como se bota prácticamente el kit, cuando todas estas jeringas y todas estas agujas podrían utilizarse posteriormente, por ejemplo, luego de la inserción de un catéter central
en la instauración o la aplicación de medicamentos o envase de medicamentos para su posterior administración. O sea, acá hay un potencial grandísimo. Lo mismo las bandejas y equipos preparados necesitan ese repensamiento, ese rediseño para mirar realmente con lo que tenemos ahora, qué de esos materiales no se están utilizando adecuadamente o no se utilizan definitivamente para retirarlos de este proceso. La otra son esos paquetes que se abren solamente para buscar una pinza o un equipo en específico, pues genera un daño que pues, es incalculable, porque estamos hablando de 10 a 20 incidentes como este. Cuando lo sumamos por 365, estamos hablando casi de 275.000 toneladas de residuos que deberían haberse ahorrado por esta vía. Eh, tema también envuelve los usos indiscriminados de la temperatura de los quirófanos, tanto cuando los calentamos como cuando los calentamos indiscriminadamente, cuando los enfriamos indiscriminadamente. Toda esta cantidad de energía utilizada en los aires acondicionados también repercute de manera importante si no se tiene en cuenta digamos, las brechas de temperatura ideal. Ya hablamos que ese 25% de los desechos que están relacionados con la anestesia incluye, por ejemplo, la utilización de hojas de laringoscopio que son desechables, los mismos halogenados, y nos convierte en el segundo puesto del mayor generador de desechos peligrosos después de la unidad de cuidado intensivo. Acá vemos en este cuadro cómo múltiples estrategias de tratamiento para los desechos, específicamente para los desechos biológicos, como la incineración, el autoclave, la desinfección química y la encapsulación, tienen unas indicaciones. Por ejemplo, en el caso de la incineración, que es el que más se utiliza, es el que envuelve los objetos cortopunzantes, los elementos, las piezas anatómicas y hasta los mismos medicamentos. Tiene algunas ventajas, y es que es efectivo para digamos, manejar este tipo de residuos, pero el problema de la incineración grande es que desprende unas grandes cantidades de dioxinas y compuestos hidroclorhídricos. Estas dioxinas son potentes cancerígenos que penetran a las aguas lluvias y posteriormente impactan sobre la vegetación, sobre los mismos animales, reduciendo su potencial de fertilidad, por ejemplo, en las plantas y en los mismos animales. Tenemos problemas grandísimos con la ovación de los peces en el mar por esta cantidad de compuestos clorinados, fluораnos y dioxinas, que entre otras también generan enfermedad en los humanos. Entonces hay que voltear a elementos como la autoclave, la desinfección química, que también podrían utilizarse de manera eficiente y poderlo realizar. Lo hacemos, de hecho, con muchas de las cosas que reutilizamos en quirófanos, como son los campos quirúrgicos de tela. Así tengan sangre, ellos se lavan, ellos se esterilizan a través de estos mecanismos de autoclave y de desinfección por jabones y desinfecciones químicas. El tema de los plásticos, hay una cantidad de compuestos como los polipropilenos, los polietilenos y los polivinilcloruros, que son reciclables y que en muchas ocasiones no los sabemos manejar. Hay otros compuestos que están, como por ejemplo los copolímeros y los poliuretanos, que no son reciclables, pero sin embargo se pueden procesar a través de otros mecanismos. Por ejemplo, en el término de los copolímeros tenemos las jeringas, las coberturas de los catéteres y toda esta cuestión, que aunque no son reciclables, sí podrían llegar a manejarse de otra manera, y se está trabajando cada vez más en copolímeros que puedan ser
reutilizables. Necesitamos un compromiso de la industria aquí porque reducir el impacto ambiental es una emergencia realmente que nos habla de millones y millones de libras de residuos hospitalarios, en donde fuera de la hospitalización los quirófanos son la segunda fuente más importante, y se está tratando de utilizar nuevos sistemas, o perdón, nuevos compuestos de polivinilcloruro y creación de polivinilos cloruros que están declorinados con unas bajas tasas de cloruros, para que una vez su procesamiento no arrojen esa cantidad de compuestos cloruro al ambiente. Los halogenados definitivamente son un problema de la cual todos somos culpables, en donde el desflurane, que tiene un 20%, 20 veces más de 20 veces más de potencial de calentamiento del sevoflurane, es un medicamento que debería ocuparnos de utilizar todas las estrategias para un consumo responsable de un medicamento que es bueno, tiene sus beneficios, pero que tiene un potencial de calentamiento inaceptablemente alto. De estos halogenados, solamente el 5 al 20% se metabolizan, lo cual equivale a que un 75 a 80% están arrojándose al ambiente. Está evacuado a la atmósfera y produce un efecto de calentamiento global increíble, que equivaldría en una sola quirófano al año, equivaldría a 1 millón de automóviles andando todos los días. Este tema de los halogenados ya ha ocupado muchísimas publicaciones y nos muestra cómo el que más genera un impacto ambiental es definitivamente el desflurane. El sevoflurane dentro de los halogenados es una alternativa muy adecuada, pero si lo comparamos, por ejemplo, con fármacos como el propofol y su huella ambiental, pues pone a la TIVA en un punto de amigable con el medio ambiente, muy relevante comparado con los halogenados. Fíjense cómo al reducir los flujos de gases frescos, cuando yo me comienzo a bajar por debajo de 0.7 litros por minuto, ya comienzo a disminuir de manera trascendental los consumos y las eliminaciones al medio ambiente de gases halogenados. Estamos hablando, por ejemplo, de flujos que para mí personalmente son altos, de cuando sumo aire con oxígeno y me dan 0.8 litros, se disminuye notablemente lo que hacíamos, por ejemplo, en los años 80, 90, que eran flujos de gases frescos de 1 o 2 litros por minuto. Mi recomendación es, ojalá estemos máximo por encima de 0.5 litros por minuto, y ojalá entre 0.4 y 0.45 litros por minuto. El aporte que ha hecho la analgesia multimodal al poder reducir la utilización de los fármacos halogenados y la TIVA es importante. Esta es la comparación de la anestesia endovenosa. Cuando la comparamos incluso sola, le gana a las estrategias de anestesia endovenosa sumada a los bloqueos, o a la anestesia con halogenados sumada a los bloqueos. Definitivamente creo que es claro que tenemos que hacer algo con los inhalados, que son nuestra práctica en el 80% de los casos, y en donde tenemos que utilizar todas las estrategias posibles para reducir el consumo, como son tenerle mucha atención a los flujos de gases frescos y utilizar otras estrategias. El manejo de medicamentos y sus residuos es un tema muy importante, y vemos cómo por procedimiento, colocación de una línea arterial, colocación de un catéter central, un medicamento, y utilizamos jeringas y jeringas, la peridural y todas estas jeringas que, como ustedes se dieron cuenta, en su gran mayoría son compuestos que no se pueden reciclar, generan una gran huella ambiental. Qué fácil sería que muchas de estas jeringas las pudiéramos lavar con solución salina y eliminar las trazas de medicamento y volverlas a reutilizar. Esta preparación de medicamentos también en jeringas, por ejemplo, para una eventual emergencia como la succinilcolina, o preparar la etilefrina de manera indiscriminada para cosas que ni siquiera pasan en el 80% de los casos, es un tema que también sería muy importante. La recomendación en este momento es no hacer eso y utilizar lo que se vaya necesitando. El propofol y los residuos de propofol ocupan el peor impacto ambiental. A pesar de que la TIVA mejora el impacto ambiental,
los residuos de Propofol tremendamente afectan esta huella de carbono y las enfermedades. El Propofol, como no se destruye en el ambiente, queda y está generando enfermedades tanto en la flora como en la fauna. Las jeringas prellenas a través de programas de los servicios de farmacia y para la utilización óptima de medicamentos debería ser una obligación de la mayoría de instituciones para tratar de disminuir estos residuos de medicamentos. Necesitamos reducir el impacto que están generando estos paquetes quirúrgicos que contienen todavía elementos que utilizábamos en los años 80, 90, que cada vez utilizamos menos. Tratemos de cambiar, hacer reuniones para mirar qué parte de los paquetes se pueden eliminar. Entonces, estas recomendaciones ya para finalizar, creo que es importante propender por ambientes que minimicen el uso de energía. Recuerden tratar de tener esos sistemas que atrapen los gases, tratar de utilizar sistemas de ventilación, de ambientación, de temperatura y de iluminación eficiente, el cambio a tecnología LED, el cambio a tecnologías para mantenimiento de la temperatura con el menor consumo de energía posible, reducir el uso de recursos como los flujos bajos, ¿cierto? Utilizar preferiblemente el sevoflurane sobre el desflurane y la anestesia endovenosa para tratar de eliminar ese impacto de los halogenados, minimizar el malgaste de medicamentos, es decir, esos residuos de medicamentos que están estériles se pueden utilizar, se pueden empacar para el siguiente paciente. Usualmente las dosis que ustedes crean que van a sobrar de sus ampollas o de viales preparados, envásenlas primero en jeringas prellenas y guárdenlas en la nevera del quirófano para utilizarlas. De esa manera están impactando notablemente no solamente sobre el calentamiento, sino sobre las enfermedades de la flora y fauna. Definitivamente eso es un tema de sostenibilidad, donde repensar, rechazar lo que usted no necesita, reducir el tema del consumo, reparar lo que se pueda reparar para no comprar equipos, reusar, reciclar y recuperar son los temas de moda que están en este momento haciendo parte de la economía circular, en donde una adecuada clasificación de estos residuos me va a permitir un uso óptimo de todos estos recursos. El anestesiólogo está fuertemente implicado en todos estos procesos en donde el reciclaje de muchos elementos y el envase de medicamentos son su responsabilidad, y cómo los administre es un tema que depende y que va a impactar notablemente sobre el ambiente. El tema del agua. Estamos desperdiciando notablemente agua. No necesitamos lavarnos las manos con agua y jabón de entre paciente y paciente. Es suficiente y hay suficiente información que nos dice que entre paciente y paciente es suficiente con aplicarse soluciones alcoholadas para reducir el consumo de agua de manera importante. Necesitamos calmarnos un poco en el consumo y pensar más en verde para tratar de generar un impacto menor de lo que estamos realizando en este momento. Muchísimas gracias.